Ese es el material de la obra del Señor, que colocamos sobre el altar en esta Eucaristía y sobre lo cual seguiremos orando y pidiéndole al Señor que nos siga mostrando qué debemos exponerle a Él para que Él, con su libertad, siempre sorprendente, y con su poder, obre en nosotros, siga creando. El terreno somos nosotros, nuestra historia. El Señor se luce creando historias que sorprendan, que sorprendan. Permítame decir ahora una palabra sobre las lecturas que creo que podrían ayudarnos a iluminar esto que estamos ahora discerniendo y que será leña que avivará, seguirá avivando nuestra oración. Las tres lecturas que escuchamos hoy nos presentan tres historias de vida. La historia de tres personas que tocaron fondo. Son tres personas que tocan fondo, viviendo situaciones límites. Uno, Jacob. Dos, la mujer hemorroísta, la de la hemorragia, no para. Y tres, la hija de Jacob. Nos encontramos con tres personas en situaciones límites que tocan fondo. Y en ese tocar fondo se les abre el cielo. A los tres se les abre el cielo. Experimentan lo nuevo de Dios. Para estas tres personas hay tres palabras pronunciadas aquí en la Escritura, que son tres palabras luminosas que abren camino. La primera, la de Jacob, cuando toma conciencia de lo que le ocurre de la noche, cuando despierta después del sueño de la escalera que une el cielo con la tierra y recapacita y se da cuenta que sobre la almohada de una piedra había una presencia del Señor. Él dice: el Señor estaba aquí y no lo sabe. Una frase de oro. El Señor estaba aquí y no me había dado cuenta. La segunda frase es la referida por el narrador a la hemorroísta, que cuando se acerca donde Jesús, ella dice de ella, pensando que con solo tocar el manto quedaría sana. Pensando, otra puerta que se abre, pensando, una visión, hay una nueva visión. Con solo tocar un poquito de Jesús, el manto quedaría sana. Y la tercera y última es una palabra de Jesús en situación de exéquias, de funeral. La niña no está muerta, está muerta. La primera situación en la que vemos el retrato de un hombre que toca fondo, con una fatiga, a partir de una fatiga física, está en un viaje, en la mitad de un viaje, pero una fatiga también emocional y espiritual, con una gran confusión interior, porque este viaje es una fuga. En medio de todo esto, cuando las puertas parecen que se cierran, cuando Jacob no entiende, está confundido y desesperado, porque siente que su hermano Esaú, que lo persigue, lo va a matar, le va a cobrar caro, saldrá caro precio, aquel haber robado la bendición. El Señor de repente abre el cielo en presencia de Él y le muestra un camino. La historia la recordamos bien. A mamá Rebeca la cuestión le salió mal. Rebeca, una de estas mujeres fuertes de la Biblia, tenía un plan. De hecho, la lectura de Génesis va más por ese niño, cómo Dios utiliza inclusive los planes astutos de una mujer, ya con Sara le ocurre algo parecido. Ahora el plan astuto de una Rebeca para hacer su propio plan. Aún dentro de esto, sabiendo que había mezquindad y que había una trampa, que había un acuerdo, y sin embargo el Señor dice:
A Rebeca la cuestión se le salió de las manos. Recordemos que Rebeca era una mujer muy fuerte, de un carácter duro. Así está descrita. La Biblia va de vez en cuando haciendo descripciones, el narrador hace descripciones, dando algo del perfil del personaje. Cuando a mí me dicen por ahí, con todo el respeto de las distinguidas damas aquí presentes, sobre todo de las feministas, cuando me dicen, es que la Biblia es muy machista, es que la Biblia es androcéntrica, yo les digo, es que no han visto la Rebeca, es que no han visto la Rebeca. Rebeca era una mujer tremenda, pero tremenda. Bueno, miren, Rebeca era tan fuerte que hasta el marido le tenía miedo. Lea la Biblia. Cada vez que llegaba Rebeca, el Isaac temblaba. Y claro, ella hizo su plan, le llamó la cosa, la cuestión de los dos hijos, decidió que la bendición fuera para Jacob y no para Esaú. Ya conocemos la historia, la sabemos de memoria, la hemos leído el sábado pasado, la estrategia de la Rebeca, pero de repente ambos aparecen fuera del programa, como en todas las historias. Aparece un no previsto. Esaú decide matar a Jacob, decide matar a su hermano, no le perdona que le haya robado la herencia, que haya logrado con trampa arrancar la bendición de papá, que ya es irreversible. Estamos ante una situación irreversible. Y Esaú decide cobrárselo por su propia mano, hacer justicia con su propia mano. Y la mamá, que se da cuenta, la mamá se las pilla todas inmediatamente y dice, pues me voy a quedar sin hijo. Y enseguida le arregla la maleta al hijo, se acuerda de su hermano Labán, que mora todavía en el norte, en Arán, y le dice, pues te vas para donde tu tío. Le pone las provisiones en la mano, le da la fruta, te vas para donde tu tío, te vas para donde tu tío. Rebeca le salva la vida. Pero Jacob nos describe el texto. Lástima que esa parte que se siempre de chantillera, los bíblicos siempre se quejan de eso, desde la chantillera los textos, y no escucho solo la parte final. Hay un contexto. Jacob va peleando consigo mismo, va renegando de lo que pasó, e inclusive no entiende dónde fue. Y Jacob está cansado. Jacob es un hombre fatigado de la situación, fatigado de tener que abandonar su familia por una situación y pecado que no fue él quien tramó, fue su mamá, está pagando las consecuencias de algo y va para una tierra desconocida, donde un tío que nunca ha visto y que no sabe lo que le espera. Y está en medio de esa confusión, Jacob, cuando cansado le vence el sueño. Y entonces tiene una visión. El Señor le regala una visión. En las noches oscuras, el Señor abre puertas. En los aparentes callejones sin salida, el Señor abre un mundo. Ojalá no siempre fuera así. Ojalá no necesitemos tocar fondo para todo. Pero el Señor se va de eso. El Señor le dio la visión de la escalera, cómo se junta el cielo con la tierra, pero lo más bello son las palabras que se pronuncian. Él ve y escucha. Aquel día, cuando Jacob tocó fondo, el Señor renovó su promesa. Jacob vuelve a escuchar en su noche oscura la promesa a Abraham, que es como una antífona que se va repitiendo página por página en cada historia de Génesis. Se va repitiendo siempre la promesa de Jacob. El Señor la mantiene viva. El Señor la mantiene viva. Le repite la promesa de la bendición. Y el Señor le dice, yo estoy contigo y no te voy a abandonar. ¿Qué palabra también? Yo estoy contigo y no te voy a abandonar. Es más, te doy un signo. Te doy un signo de la verdad de mi palabra. Yo te traeré de nuevo aquí. Yo te voy a traer de regreso aquí. Y la historia de Jacob, de hecho, está tensionada internamente por el cumplimiento de esta palabra. Cuando después de un tiempo, años después, él regrese a esta tierra y diga, el Señor cumplió su palabra. El Señor le renueva la promesa
a su padre, a su abuelo, en este caso Abraham, y que ha pasado por Isaac, y le agrega todavía algo más. Yo estoy contigo, y la prueba de mi palabra es que te traeré de nuevo a esta tierra. Jacob, cuando se despierta, reacciona y dice: el Señor estaba aquí y yo no me había dado. Creo que lo que nos pasa a veces después, cuando ya la situación comienza a superarse, se repite el "oh feliz culpa", o uno da la manera: el Señor estaba en aquella situación, o en aquel pecado, o en aquel error, y yo no lo captaba, y yo no lo entendía, y el Señor ha hecho nada. Y Jacob le va a poner. Jacob transforma la piedra almohada en una estela, en una piedra ungida, en un melán, lo levanta, lo unge y lo convierte en vida. Padres, ¿cuáles son mis altares ungidos sacerdotalmente en mi historia personal, donde el Señor ha transformado la noche en día, donde los callejones sin salida se han convertido luego en la oportunidad de una nueva visión de la historia, de un mirar hacia adelante con los ojos de Dios, que cumple con fidelidad la promesa del yo estoy contigo, la promesa que le dice a todo vocacionado, a todo elegido, y que el Señor la mantiene de forma inquebrantable. ¿Cuáles son los altares de mi sacerdocio, puestos uno a uno en esos momentos coyunturales que me han acompañado en estos años, sean 5 años de ordenado, 10, 15, los que el Señor nos haya regalado? ¿Cuáles son mis altares? La segunda situación es la de la mujer hemorroísa. Encontramos lo mismo: una mujer que toca fondo, lleva una vida entera en una situación de impureza, pero peor todavía, una mujer que ve cómo la vida se le va de las manos. Cuando pienso en la hemorroísa, yo a veces pienso en mí. A mí me han hecho una cirugía hace 1 mes y medio. En mi vida había estado en un hospital que no fuera como servidor. Primera vez que me tocaba, me tocaba llegar a la tercera edad, a los 51 años, para saber lo que era una clínica, por dentro como paciente. Y yo digo, si uno, cuando se corta y le sale un poco de sangre, si pasan 10, 15 minutos y no cura, uno ya se desespera. Uno está desesperado. Piensen ustedes en una mujer que lleva tantos años de embarazo, su anemia, su debilidad, pero sobre todo su desespero. Y ahora, una persona que ve que la vida se le va de las manos. El Evangelio de Marcos, no Mateo, que es más breve, le agrega: y había gastado todo en médicos y no había mejor. Todo lo de una mujer sin esperanza. Y en medio de esto hay algo que se destaca. Jesús vio la fe de esta mujer. Qué curioso. Los discípulos que estaban con Jesús tanto tiempo no habían visto a Jesús como la vio este personaje de María. Este personaje que aparece personalmente y cuya fe Jesús felicita. Tu fe te ha. La mujer vio en Jesús la persona que lo podía sanar. No se quedó mirando a su situación, de nuevo a su callejón sin salida, a su desesperanza. La fe le dio una nueva visión sobre Jesús. La fe le dio una manera nueva de ver a Jesús, tanto que concluyó que con solo tocar el borde, ni siquiera todo, el borde, ya quedaría sanado. Una visión que no tiene los discípulos. Jesús destacó la fe de esta mujer. Ella realmente vio la fe, le dio visión. La fe le dio una nueva manera de ver a Jesús. Y yo digo, cuando pienso en mí, este Evangelio, y me lo dejo, digo: Dios mío, pero si no solamente el borde, enterito lo tengo en mis manos en cada Eucaristía, hasta su muerte y resurrección en mis manos. Y esta mujer sabía que con solo el borde ya tenía suficiente para ser transformada.
hasta la raíz de sus existencias. Y yo digo, yo lo toco entero. Y todavía me falta tanto la transformación del Señor. Es la diferencia de la manera como se ve. La mujer vio con la fe una nueva posibilidad, comprendió todas las posibilidades que se le van a Jesús. Y la última palabra, la última situación, la del funeral. En Mateo, que no es idéntico a Marcos, hemos leído este evangelio el domingo antepasado, pero en la versión de Marcos. Según Marcos, cuando Jairo habla con Jesús y le dice que la hija está moribunda, en Mateo le dice, mi hija ya murió. La hija ya murió. Es decir, Jesús, y no se habla de la fe. Eso le dice, ánimo, la fe lo invita a creer. Aquí no aparece el tema de la fe en Mateo, solo está en la naturaleza. En el caso de la hija de Jairo, no, ni de Jairo ni de la familia. Jesús lo enfoca por otro lado. Ya la chica murió, está muerta. Y cuando Jesús llega allá, aparece lo imposible. Ya procedamos al funeral, aquí no hay nada que hacer. Otra situación irremediable. Y entonces tenemos ahora la palabra de Jesús. Una nueva visión que Jesús da sobre la situación. Esta niña no está muerta, está dormida. Jesús no ve cadáveres. Jesús no ve un cadáver. Jesús la ve la situación, sabemos que está muerta. Jesús la ve con otros ojos. Como Jacob aprenderá a ver con otros ojos. Como la hemorroísa ve con otros ojos.